el último tema que vamos a tocar hoy es el juicio final. ¿Listo? El juicio final. Entonces, ¿dónde se desarrolla, en qué parte de la escritura se desarrolla ese juicio? Vamos a mirarlo en dos textos. Apocalipsis 20, del 11 al 15, va a ser el primero. Y el otro va a ser Daniel 7, del 8 al 11. Sara, hasta el 15, por favor. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Listo. Entonces ahí mencionó como a grandes rasgos el juicio final, colocando la importancia del libro de la vida, ¿cierto? Dice que el libro de la vida, todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces vamos a volver a leerlo, por favor, pero vamos a leerlo ahora para entrar en contexto con lo que estábamos viendo la semana pasada, y es el 7. Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. ¿Listo? Dale, Sara, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Listo, gracias. Dejémoslo así un momentico. Entonces, lo que habíamos venido viendo las semanas anteriores, que es la conclusión hoy, dijimos lo siguiente, más o menos a grandes rasgos es como estaba en la parte superior. Entonces tenemos la apostasía, la semana final, el milenio, el juicio y finalmente cielos nuevos y tierra nueva. Entonces el juicio es antes de cielos nuevos y tierra nueva, digamos así que el juicio es el pre-cielo nuevo y tierra nueva, porque el juicio lo que hace desaparecer es el cielo y la tierra. Por eso dice lo que nos lleva a usar ahí, que el cielo y la tierra se escondieron, dice. Huyeron de delante de él y no se halló ya más sitio para ellos, el cielo y la tierra, delante del Creador. Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Entonces durante este tiempo lo que hemos visto es lo siguiente, y es está recorrido 1, 2, 3, 4, 5 temas, ¿sí? Hicimos mucho énfasis en que es tal vez el más largo de todos, la semana final, la semana 70. Donde vimos que la semana en cuántas partes estaba partida. ¿En 6? ¿Cómo así en 6, Juanpi? Antes de la semana. Eso. Antes de la semana. Sí, hazlo mejor. Para la evaluación, sí. Bueno, en 2. Sí. Eso, sí, listo, está bien. Sí, no, sí está bien. Está dividido en esas partes que nos dice Juan Pablo, o a grandes rasgos, en 2 partes, ¿cierto? Primera mitad y segunda mitad. Pero lo que nos dice Juan Pablo es totalmente cierto. En este momento, hoy, ¿dónde nos encontramos? Porque hay mucha gente que opina que ya estamos en la gran tribulación, y eso no es cierto. Y pues esa opinión para mí es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque para la aparición del anticristo, para su manifestación más fuerte y el inicio de la semana, ya dijimos que tenía que estar construido, ¿qué? Tenía que estar construido el templo, ¿cierto? Porque no puede a la mitad de la semana detenerse el sacrificio si no está construido el templo. ¿Y cómo van a ver el lugar santo si el lugar santo hoy no está construido?
¿Qué es el lugar santo hoy en día? Gran parte son dos mezquitas, ¿no? El domo de la roca, ese domo plateado que ustedes ven en casi todas las fotos de Israel. No sé si por ahí de pronto alguno lo tenga. No, la de Judá aparece, pero no. Y el otro es la otra mezquita que es como una especie de como un castillo, ¿sí? Ahí era donde quedaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y todo eso está ocupado por musulmanes. Es decir, hoy o en el próximo año no va a ser la construcción del templo. Esa es una afirmación que él lanza y da fechas y todo. Ya sabemos nosotros lo peligroso que es lanzar fechas y mucho más en un calendario como es el calendario gregoriano, ¿sí? El calendario católico, el común y corriente. Él dice eso, que a mitad del 2021 empieza. Y él dice, cada vez que hay un evento grande en el cielo, llamémosle evento grande, un eclipse, una luna roja, una superluna, él dice que son el cumplimiento por allá de Mateo, que el cielo se vestirá, que el sol se vestirá, que la luna se vestirá de sangre, que el sol se oscurecerá. Y pues realmente lo hemos dicho un montón de veces acá, eclipses lunares y solares hay todos los años, por lo menos 4. Entonces nosotros no podemos creer que todos los años puede venir eso, porque tiene que primero cumplirse pues algunas cosas previas. Entre ellas la más importante, ¿cuál es? Que el anticristo ya tenga un poder internacional, ¿sí? Si no lo tiene, si no ha aparecido, pues sencillamente no es el tiempo todavía, faltarán algunos años, 10, 15, 5, 3, ¿sí? Lo que sea. Entonces, usted y yo, ¿dónde estamos ubicados en este momento? De esos 1, 2, 3, 4, 5 puntos que está ahí, en la apostasía, ¿cierto? ¿En cielo nuevo y tierra no? Pues obviamente, lógicamente, pues no. ¿Listo? Entonces, el tema es interesante y se pone mucho mejor, como ya lo hemos visto y vimos los eventos que están narrados en Apocalipsis y concluimos que esos eventos están muy encriptados, probablemente también muy manoseados en el libro de Apocalipsis, y que es mejor mencionarlos, pero no quedarnos ahí lamentándonos por cosas que van a pasar y que nosotros no podemos cambiar ni evitar, ¿cierto? Entonces yo no puedo cambiar ni evitar que caiga una estrella o lo que sea de los cielos, contamine el agua y los seres humanos se mueran. Yo no puedo cambiar eso porque es un designio divino. ¿Cómo cambio yo eso? No se puede. Si no podemos cambiar cosas de nuestra vida, ¿qué vamos a cambiar una cosa que ya está universalmente? ¿Sí? No, eso no tiene ningún sentido ni ninguna forma de ser. Bueno, sigamos entonces. Estamos hablando del juicio final, ¿cierto? Entonces estamos ahorita en la apostasía y lo que sigue después de la apostasía es la semana final. Luego viene el milenio. ¿Quién podría rápidamente concluir qué es el milenio? Así en resumidas palabras. Digamos, Wendy. Pues empieza Yeshua, viene el regreso de Yeshua, empieza a regir con la Torah, y ahí es donde se da como las fiestas. Cada fiesta tiene como una característica de Yeshua, ¿no? Entonces está lo que es Yom Teruah, lo que es los días terribles, Yom Kippurim, Sukkot y Shemini Atzeret. Listo, vale. Entonces el milenio, para resumir así, para no volver a repetir lo que hemos repetido, en conclusión, el milenio es el gobierno de Yeshua aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Quién le entregó ese gobierno a él? El Padre Eterno, para que gobernara durante ¿cuánto tiempo? Pues el nombre lo dice, ¿no? Durante 1000 años. En Apocalipsis también lo dice, que reinaron los santos junto al Mesías durante 1000 años. Al final de los 1000 años, ¿qué sucede? Antes de que se acaben los 1000 años sucede algo, y es que hay un personaje que es liberado de su prisión, Satanás, ¿cierto? ¿Y qué hace Satanás rápidamente cuando lo liberan? Va y monta un sindicato con la gente que durante los 1000 años no ha estado de acuerdo con el gobierno de Yeshua, y los convence para que suban una última vez a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, dice que descendió fuego de los cielos, los consumió, y luego empieza narrando inmediatamente el juicio final. Es decir, el evento que marca el final del milenio, según el libro de Apocalipsis, es esa guerra final, que es cuando Yeshua ya es el rey durante el milenio, o sea, hasta el final del milenio. ¿Y qué hicieron con Satanás? Léenos por favor ahí, ¿qué es? Perdón, 21:11, creo. No, un poquito más atrás, ¿no? Dice que a Satanás lo arrojaron. Y el 10. Apocalipsis 21:10. ¿Vale? 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, habíamos dicho la vez pasada que infinitamente, ¿no? O, ¿cómo era la expresión, hermano? Eso fue esa la que nos dijo, ¿cierto? Será destruido infinitamente.
Listo, infinitamente. Entonces, por los siglos de los siglos, alguna vez lo habíamos mencionado, que casi todos los textos que tienen por los siglos de los siglos son adicciones católicas, casi todos, ¿sí? Incluyendo el libro de Apocalipsis que termina en un amén, ¿no? Por los siglos de los siglos creo que termina en un amén. Eso es un anexo que le colocaron ahí. Sí, entonces eso es catolicismo. Entonces, destruidos para siempre. Ahora vamos al juicio final. El milenio no va a volver a verlo porque la semana pasada pues lo vimos detalladamente, ¿cierto? Donde dijimos a grandes rasgos que van a prevalecer dos cosas, la justicia y la paz. No se entrenarán más para la guerra, una profecía de Malaquías. Convertirán sus armas en arado, una profecía de Isaías confirmada por Malaquías. No se levantará nación contra nación, en Isaías también estaba. Estará Yeshua, entonces él será el gobernante de todo el planeta, ¿cierto? El pecador, ¿de cuántos años morirá, según la profecía? De 100 años. Y el niño no morirá nunca más siendo un niño, sino lleno de años. Listo, el juicio final. Ahora sí, 20:11. Léelo, por favor, ahora sí. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Bueno, ese que está sentado en el trono, ¿quién es? ¿Es Yeshua? ¿O es el Padre? ¿Quién realiza el juicio final? El Padre. ¿Sí o no? Es el Padre. Él es el que realiza el juicio final. Porque la labor de Yeshua en el juicio final, pues él pasa a otra labor. Porque él ya realizó un juicio aquí en la tierra. ¿Cómo se llama el juicio que realizó Yeshua aquí en la tierra? El tribunal de Cristo o el juicio de las naciones, que es lo mismo, ¿cierto? Donde él establece las funciones de las personas que han resucitado, los que han sido transformados, y también clasifica o juzga a las personas que sobrevivieron de las naciones, que están en un cuerpo de carne y hueso, ¿sí o no? Las juzga él mediante un juicio que él hace en Jerusalén, ¿vale? El arrebatamiento, que es un tema muy polémico y ya lo vimos acá, ¿cierto? Pero que la gente vi esta semana un video de un tipo que él se hace llamar evangelista o apóstol, no me acuerdo en este momento, creo que evangelista o profeta. Y él decía que el arrebatamiento puede ser, mejor dicho, hoy, esta noche, mañana, en cualquier momento. Sí, eso no es cierto. Y hay otros que hablan que los van a llevar al cielo y va a ser allá una vida de armonía. No, porque en el milenio dice que hay que trabajar, ¿cierto? Cada uno tendrá su casa y sembrará su viña y cada uno comerá de eso. Eso fue lo que leímos en Isaías, ¿no? Entonces, esa creencia falsa de que el arrebatamiento es supuestamente al cielo, eso se lo inventaron unos tipos, lo hemos dicho varias veces, de origen irlandés, señor. Entonces, que hay sectores del cristianismo que enseñan que esos 7 años de gran tribulación en la tierra, Ajá. la iglesia va a estar 7 años en el cielo, se acaba la gran tribulación y ellos vuelven con Cristo, donde dice que Él viene con huestes detrás de ellos. ¿Qué son ellos? Ya que sería como 3 veces, ¿no? Ya que haría 3 veces con Cristo. La primera vez que vino, Correcto. cuando vino se los arrebató, y el regreso, Lo que ellos dicen. esa es la opinión de ellos. Lo que ellos En dicen. el Esa es la opinión de ellos. cristianismo eso no cuenta como una segunda venida, porque la segunda venida es ya cuando venga aquí a gobernar o a enfrentar la guerra. La otra no Mientras Es que esté dicen que pasando- vienes hasta las nubes y que no posan los pies en la tierra, entonces no cuenta como venida. Exacto. Sí, tal cual escuché a esa persona, que como no colocó los pies en la tierra, entonces eso no cuenta como venir. No, como la Biblia. Sí, tan chévere, ¿sí o no? Entonces, si se mantiene flotando, no está chévere. No, 10 centímetros. No vino. Si no toca el piso, Le decimos Sí, no vino. le decimos al de la DIAN que pena, no pagamos impuestos, que tiene la cara todos lo votamos. Listo, bueno, juicio final. Entonces, está sentado el juez en el trono blanco. ¿Y quiénes están delante de él? Sara, por favor, léenos. Vi un gran trono blanco. Y Sí. vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, desaparece el cielo y la tierra actual, o los cielos y la tierra actual. ¿Sí? Que ya sabemos que no son 3 y que probablemente tampoco sean 7. ¿Cierto? Esa es la opinión judaica, bueno, respetable, no respetable, ok. Pero que son más de 3, eso sí estamos completamente seguros. ¿Sí o no? Sigamos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces, ahí terminamos la semana pasada, que si una persona, y el tema se nos fue por el lado del aborto, ¿cierto? Hace 8 días. Que si una persona fue abortada teniendo 2 días de gestación, ¿también tiene que ir al juicio? Claro. El hecho de que esté 2 días no lo hace libre del juicio, no quiere decir que a esa persona la vayan a juzgar igual que a usted o a mí. ¿Sí o no? Porque primero no hicimos lo mismo. Segundo, vinimos a la tierra en diferentes tiempos, digamos, de duración, características, condiciones. No sabemos si es un alma escogida, no sabemos si es un alma no escogida. ¿Pueden haber almas escogidas que fueron abortadas? Claro. O cambiemos la pregunta, negando el cristianismo.
¿Todos los abortados son escogidos? No. Hay una corriente cristiana que opina eso, que todas las personas abortadas se van para el cielo. Sería muy bueno, entonces, promulguemos el aborto y nos evitamos que vengan a la tierra A sufrir. y todo el mundo será salvo, ¿no? Entonces va a ser una especie de Superman. Entonces yo digo a la humanidad, todos aborten, ¿cierto? Y entonces todos se mueven para el cielo y yo me echo la culpa, porque digo, bueno, yo le dije que abortaran, ¿no? Entonces salvamos a la humanidad. Sí, eso no tiene sentido. Entonces, las personas que han sido abortadas, las almas que sufrieron el proceso, el acto del aborto, también tienen que ir al juicio. ¿Sí? Su juicio va a ser justo y en su medida y en su causa. Si era escogido, si está en el libro de la vida, pues de por sí ya es salvo. ¿Vale? Sigamos, Sara, por favor. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, esos libros, ¿qué creen ustedes que pueden ser esos libros? ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, de toda cosa ociosa que hablase, en el día del juicio dará cuenta de ella? ¿Dónde están anotados entonces todo lo que uno piensa, todo lo que uno dice? En esos libros. Le llaman popularmente como el libro o los libros de las obras, ¿sí? Hay otros que lo dividen en más partes. Esos son solamente comentarios porque pues en la escritura no menciona nada de eso. Que está el libro de la vida, ese sí está ahí. Está el libro de las obras, está el libro de las palabras, de los pensamientos, de las acciones, ¿sí? Que está todo como bien desglosado. Vamos a buscar ese versículo. De toda palabra ociosa que hablaréis, daréis cuenta de ella en el día del juicio. No sé de dónde está realmente. Sé que está en el Nuevo Testamento, pero no sé exactamente en dónde. Busquémoslo. De toda palabra ociosa que hablase. ¿Cómo? Mateo 12:36, por favor. De hecho en la hoja está, Mateo 12:36. Entonces voy colocando cosas del juicio, que ya es un tema que habíamos desarrollado en las primeras clases. Dijimos que es un juicio, ¿cierto? Bueno, no podemos confundir el juicio de las naciones, estoy leyendo la hoja, por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo fue antes del inicio del milenio. Y otra cosa es el juicio final. La gente confunde esos dos. Juicio a las naciones realizado por Yeshua. Voy a escribirlo por acá. Juicio a las naciones, ¿cierto? Colocamos acá, tribunal de Cristo. Y el otro es, realizado obviamente pues por Yeshua. Y el otro es juicio final, ¿cierto? Del trono blanco. Bueno, este sí lo hace el Eterno. ¿Vale? Juicio de las naciones, juicio final, dos cosas totalmente diferentes. Sigamos. Juicio de las naciones es el que se presenta al final de la semana. Sí, Sí. Para dar inicio al milenio. Que lo dijimos que es en la fiesta. El anticristo, el ejército y todo. Exactamente. Ajá, bien. ¿Dónde vamos? Perdón, sigue. No, estamos leyendo la hoja, perdón, disculpen. En este juicio final se presentan absolutamente todos los seres humanos de la historia. Estén en un cuerpo transformado o no estén en un cuerpo transformado. Todos tienen que ir a ese juicio. Ya la molé. Tercero, C. En este juicio el Eterno juzgará a todos los seres humanos, así hayan vivido algunos minutos e incluso hasta el más longevo. Eso también lo mencionamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es el ser humano? Alguien respondió la semana pasada, pero a ver los que de pronto no se acuerdan. El ser humano más longevo de toda la historia con registro, o sea que esté registrado, vivió tantos años. Matusalén. ¿Cuántos? ¿969 o 967? 969, ¿cierto? Matusalén. O sea que Matusalén va también a ese juicio, esté en un cuerpo transformado o no esté en un cuerpo transformado. Van a ir allá todos. D. En el juicio final, el Eterno es quien actúa como juez. Este juicio es el punto intermedio entre el milenio y cielo y tierra nueva. Es decir, está el milenio. El milenio concluye y empieza el juicio. Y el juicio es la antesala a cielos nuevos y tierra nueva. Para realizar este juicio, toda la realidad existente desaparece, lo que nos leyó Sara al final, que no haya ya más lugar para el cielo y para la tierra en las que ahora habitamos. ¿Sí? Dijimos también la vez pasada, el universo, lo que se conoce como el segundo cielo, donde está Plutón, Saturno, Marte, todos los planetas, la nebulosa, ¿cierto? Ese lugar es ilimitado o es limitado. O sea, ¿es infinito o es finito? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es finito, ¿no?
limitado, ¿cierto? Finito. O sea, tiene un límite en algún lugar, en algún punto. Lo que pasa es que el límite puede estar muy lejos. Si usted coloca una hormiga en la playa en Santa Marta, ¿cierto? Y usted piense como hormiga, ¿cierto? Y usted ve todo eso, usted dice, no, eso no tiene final. El mar no tiene final. Y no querían eso la gente de la antigüedad, que hasta que decían que había al final del mar. ¿Se han visto esos dibujos antiguos? Decían que habían que dragones, cascadas, ¿sí o no? Que la tierra era plana porque el mar era el límite y de ahí para allá siguiera una caída de agua libre. Mucho tiempo la gente creyó eso. Y pues no es verdad, porque no sabían hasta dónde llegaba el mar. Lo mismo hoy en día con el universo. La gente dice es que el universo es infinito. No es que sea infinito, es que el ser humano no ha creado una máquina, un método, una manera de determinar cuál es el límite del universo. Entonces el ser humano realmente es un ser, ¿cómo? Pues totalmente insignificante, ¿cierto? Metido en un lugar totalmente insignificante como es este planeta, en comparación con otros planetas, y ubicado, ¿cierto?, en una zona del universo totalmente insignificante en comparación, pues a todo lo grande que se sabe que puede llegar a ser el universo. Sí, saben que hay fotos y todo eso, imágenes, cálculos, etc. Bien, ahora sí vamos a leer allá donde íbamos. ¿Mateo o...? Sí, Mateo. Wendy, por favor, Mateo, ¿qué? 12, 36. Pero danos un poquito de contexto, por favor. Desde el 24. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, que esas palabras ociosas, habrá que mirar en griego bien qué significa la palabra ociosa, pues uno sobreentiende más o menos de qué está hablando en el contexto y uno dice ociosa, bueno, algo que haya en contra de la Torah y en contra de la doctrina que le está enseñando ahí. Pero en el día del juicio vamos a dar cuenta sobre eso que hablamos y que el Eterno lo clasifica como ocioso. Si damos cuenta sobre eso es porque hay pruebas de eso que nosotros dijimos. Porque fácilmente, alguien decía alguna vez, fácilmente yo puedo ir al juicio y hacerme el loco, ¿cierto? Me están acusando de esto, no, yo no me acuerdo de nada. Así como hacen aquí en Colombia, ¿no? Que violó a tantas personas, va al juez y dice, no, él no se acuerda de nada, una voz lo tomaba, lo obligaban, ¿cierto? Entonces no es un peligro para la sociedad y le dan 3 años de cárcel o queda libre. O sea, así funciona acá. Allá no, yo no puedo llegar allá al juicio final. No, yo no me acuerdo de absolutamente nada de lo que hice. No, eso no fue culpa mía, eso fue culpa de mi amigo, de mi amiga, del diablo, porque el diablo ya incluso ya va a estar destruido antes de que inicie el juicio, como lo vemos en el texto. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. El juicio, ¿cierto? Entonces, el libro central de todo el juicio es el libro de la vida, donde están anotados los nombres de las personas que son salvas, ¿vale? Ahí están anotados. Y esos nombres, ¿desde cuándo fueron puestos? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, usted vino a la tierra y su nombre ya estaba allá o ya no estaba allá. Bueno, y acabaríamos entonces el estudio que nos tardó exactamente, o más o menos, unos 18 meses
Desde el primer tema que fue el arrepentimiento de obras muertas hasta este último que es el juicio eterno, ¿no? Entonces, en el juicio final, pues tiene que haber estas figuras que están acá, y es un juez, una ley, un abogado, ¿cierto? Un acusado y las pruebas de los acusamientos que usted le atribuyen. Entonces, En el juicio final, ¿será necesario el acusado? ahí no lo colocamos. ¿Por qué no lo colocamos? Porque está en el libro. Porque están en... Porque ya ha sido destruido. Ya lo echaron, sí. ¿Te acuerdas que te lo Por leímos? eso, pero por ejemplo, para que exista un juicio justo, debe existir alguien que esté acusando o que esté señalando algo que esté mal. Los libros. Las pruebas. Ah, listo. Para eso son las pruebas, los libros, ¿no? Por eso dice que ellas darán cuenta de todo lo que había hecho el ser humano. Entonces está la ley. ¿Cuál es la ley con la que se va a juzgar a todos los seres humanos que hayan existido o que vayan a existir de aquí hasta que se acabe el milenio? La Torá. O sea, no hay cómo colocar otra ley. O sea, esa es la ley con la que van a juzgar a las personas, ¿cierto? Que nacieron en un cuerpo humano. Hayan muerto, la edad que hayan muerto, país que hayan muerto, que hayan nacido, contexto, eso no importa, es la misma ley para todos. Entonces, esa ley es la que ustedes y yo conocemos, ¿cierto? Como la Torá. Pero miren que el cumplimiento de la ley no es lo que nos salva. Nosotros cumplimos la Torá porque creemos que somos salvos. No la cumplimos para salvarnos. Nadie se salva por las obras de la ley. O sea, a usted guardar Shabbat no lo va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que lo salva a usted? La elección, ¿cierto? Que el Eterno lo haya escogido usted ¿desde cuándo? Desde antes. Entonces, antes de que usted viniera aquí a la tierra a cumplir o no la Torá, ya usted estaba escrito en el libro de la vida. Eso dice el texto, ¿no? Los nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Y ese quién lo borra? Nadie lo borra. No es esa enseñanza tonta, ¿cierto? Que le dijimos la vez pasada, que enseñan mucho, que enseñan mucho, que la hoja está a punto de romperse, ¿cierto? Que está a punto de romperse porque lo han escrito y lo han borrado muchas veces. Eso no tiene sentido y no es cierto. Sigamos, entonces la ley, el juez, ¿quién es el juez? El Eterno, ¿cierto? Vamos a leer esta cita, Daniel 7, del 8 al 11, algo corto. Daniel 7, del 8 al 11, que era la que habíamos dicho al puro principio. Es el libro de Daniel, como le hemos dicho varias veces, uno de los más desestimados dentro del judaísmo. Tanto que lo metieron no en la sección de profetas, sino escritos. Y en el libro de escritos es el penúltimo. O sea, lo colocaron, mejor dicho, lo más escondido posible en el compilado que ellos hacen de la escritura. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel menciona tres temas importantísimos. Uno es el Mesías, la resurrección y el juicio final. Son tres cosas que no se ajustan al judaísmo mayoritario cuando recompilaron la Biblia, que era el de la reencarnación, el de no hay juicio, sino que usted cada rato va al cielo, recibe una limpieza, vuelve en otra forma humana para otra vida, ¿cierto? Por ejemplo, una gran diferencia con el judaísmo es que ellos opinan que las almas, algunos, no todos, que las almas no poseen sexualidad y que usted bien puede nacer como hombre o como mujer. Y si usted necesita corregirse más que en su vida anterior, ese es judaísmo, eso no es verdad. Lo mandan de una forma femenina. Esa es una opinión de los judíos. Y ellos en el Pirkei Avot tienen una frase. En el Pirkei Avot, no, en el Talmud, dice: gracias Dios porque no me hiciste una mujer. Eso es lo que dice el Talmud. Eso es una opinión de ellos, eso no es bíblico, no está acá, no hace parte de lo que dicen las profecías, ni lo que dice Yeshua, ni lo que dice el libro de Daniel. Entonces, Daniel 7, del 8 al 11. Sara, por favor, ¿cómo dice el 8? Eso es en beneficio del Talmud. Sí, claro. Pero esa frase pues tiene pues esa connotación que tú puedes decir, pero tiene la connotación de que también es un aprecio hacia la mujer. Sí, gracias que no me... Es que hay dos versiones. En la otra versión en la que usted dice, la frase continúa. O sea, la frase está mencionada en dos ocasiones. La primera es esa: gracias a Dios porque no me hiciste mujer, en el contexto de la reencarnación. Y en el otro contexto es: gracias a Dios porque no me hiciste mujer, porque ella tiene que cumplir más mandamientos que un hombre. O sea, colocándole que ella es más justa que un hombre. En el otro contexto. Son dos contextos distintos, por eso. ¿Listo? Daniel 7:8, ¿cómo dice? Sí, valga la aclaración. Dale, Sara. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí,
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sigue, por favor. Estamos leyendo Daniel 7. ¿Qué versículo vas? 8 Va para el 8. Listo. para 9. Para el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Aquí era donde yo les decía que el único lugar del Antiguo Testamento, ¿cierto? Del Tanakh, donde se menciona algo muy parecido al lago de fuego, es ese lugar, el río de fuego. Yo le creo más a la versión de Daniel. ¿Por qué le creo más a la versión de Daniel? Porque el hebreo está, y el hebreo efectivamente es un río, ¿sí? Un cuerpo de agua que fluye con un destino, o sea, un río. Eso define la palabra río ahí en Daniel. Entonces, eso lo había mencionado ya, pero esa vez no vinieron todos. Cuando escuchemos lago de fuego, relacionémoslo mejor con lo que nos dice Daniel 7, 9, 10. Río de fuego. ¿Listo? Entonces vinieron delante de él, ¿cómo es? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí, está narrando el juicio final. Sí, ese que está ahí es una representación del Padre Eterno. Dice que los libros fueron abiertos y ¿qué pasó? Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ese es el anticristo lanzado al lago de fuego. Sí, estoy retomando cosas que vimos ya los meses anteriores. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Ese quién es? Ese es el Mashiach. Dice uno como hijo de hombre, o sea, como con apariencia de hijo de hombre. ¿Sí? Sí. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, el Padre Eterno entregándole poder para el milenio al Mashiach. ¿Sí? Sí. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. En el milenio, ¿no? Todo va a estar sujeto a Yeshua. Todo. Y ahí sale cuando él dice el Hijo del Hombre, y verán la señal del Hijo del Hombre, y eso les molestaba mucho a ellos, porque le estaba citando Daniel. al profeta. La gente dice que es Ezequiel, porque Ezequiel dice hijo de hombre. Sí, Ezequiel dice hijo de hombre, pero la profecía del hijo de hombre está en Daniel. Es una mala interpretación. O sea, usted en Ezequiel va a encontrar, oye, tu hijo de hombre, profetiza. Y la señal de hijo del hombre es lo que está en Ezequiel. No, es lo que está leyendo acá sale en Daniel. ¿Listo? Sigue. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Se acuerda que en versículos anteriores mencionó que habían unos que le servían y otros que asistían delante de él? Los que le servían podíamos tomarlos como los seres espirituales, los ángeles, etc. Y los que asisten son los que vienen al juicio, es decir, los seres humanos en este caso. Sigue, por favor. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido,
delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso ya lo vimos, ¿no? El cuerno, que es el anticristo, hizo guerra contra los santos y los venció. Es decir, que durante la semana final, el anticristo va a tener la capacidad, porque el Eterno así lo ha querido, de perseguir, destruir y matar a la gente del pueblo. Entonces ese es un versículo clave para entender que durante la gran tribulación nadie se va a ir de acá, a menos de que se muera. De resto no hay otra manera de salir de acá. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí, que era principalmente el del 8 al 11. ¿Listo, señor? Yo tengo una preguntita, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Siga, hermano. Dominio de Yeshua. Sí, el dominio de Yeshua. Porque durante el cielo nuevo y la tierra nueva, el Eterno va a estar ahí, ¿sí o no? Pero ¿quién va a seguir siendo ese canal conductor entre el Eterno y nosotros? Porque en 1 Corintios 15 dice que él le volverá a entregar todo el dominio al que se lo entregó. Pero para esto, creo que no estuve ese día, él le entrega el dominio es para ser juez. Y al final del milenio le devuelve el dominio para ser juez. Por ese juicio lo realiza el Padre Eterno, no Yeshua. Pero sí, es que allí en 1 Corintios dice que le serán sujetadas todas las cosas, aún a él que le sujetaron todas las cosas. Es decir, que Yeshua vuelve y se sujeta a él. Sí, está sujeto a él. Durante el cielo nuevo y la tierra nueva, por eso le digo, durante el cielo y tierra nueva está todavía Yeshua. Y él sigue estando sujetado al Padre Eterno. Y durante el milenio también está sujetado al Padre Eterno. Lo que pasa es que Yeshua no pasa por este juicio, porque él está en otra posición. O sea, no va a recibir el juicio de venga a ver si usted es salvo o no es salvo, porque es el Mashiach. Es por eso. ¿Listo? Es que ese juicio pues, es después del milenio. Por el azulito. Sí, El azulito. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando milenio, ahí empieza eso. Entonces, ahí ya no hace como pues Yeshua, sino hace como pues el Padre, ¿cierto? Sí. Claro. Sí, porque fue sobre los que se rebelaron contra el gobierno de Yeshua. Ajá, exactamente. Porque el milenio termina, el milenio termina con esa rebelión final. Ajá, y muertos toda esa gente. Y él será aquí, pues, porque el Salvador los judíos, ¿cierto? Permite que te ponga por estado a tus enemigos. Eso lo hace el Padre, ni siquiera eso, poner a sus enemigos por estado. No lo hace ni siquiera eso, lo hace el Padre. ¿Listo? Sigamos. No, ya hemos terminado ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, el juicio final. Vamos a hacer como una explicación lo más didáctica posible, aunque al puro principio de la doctrina lo habíamos explicado. Está el Padre Eterno, él es el juez, coloca la ley, ¿cierto? Y inmediatamente son abiertas estas obras. Pero hay un libro que es fundamental. ¿Cuál es el libro fundamental? El libro de la vida. El que no está escrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? Dice, será lanzado o arrojado al lago, río de fuego, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a suponer que llega fulanito, y fulanito no es salvo, porque no está escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es su destino? Al lago de fuego, ¿cierto? Ahora, semana final, año 1, año 7, ¿vale? Aquí está el milenio. Y aquí vamos a colocar final del milenio. Bueno, entonces vayan ayudando ahí para ver qué tanto entendimos. ¿Dónde se da la primera resurrección? Al principio, sí. Pregunta, ¿al principio de la semana, al final de la semana, al principio del milenio, al final del milenio? En la segunda mitad de la semana final. ¿En qué parte? Cuando regresa Yeshua. La resurrección, la primera resurrección. Casi como Creo que ya es terminando la semana final. Sí, terminaron la semana final. Coloquemos aquí. trompeta que se emociona. Primera, tengo un problema con esa palabra, ¿no? Primera resurrección, ¿listo? Ahí mismo va la transformación, ahí mismo va el arrebatamiento, ¿no? Listo, vamos a colocar acá, exacto, eventos que ya hemos visto. Vamos a colocar aquí el bueno, y vamos a colocar aquí el malo, ¿cierto? El bueno y el malo, ¿sí? Escúchenme un segundito. Entonces el bueno y el malo se conocieron hoy, ¿cierto? Son amigos durante toda la vida,
se murieron el mismo día, iban en un carro, se estrellaron, se murieron, el bueno y el malo. Vamos a colocar aquí el escogido y el no escogido, ¿vale? Empezó toda la semana final, ya ellos estaban muertos, listo. Llegó el final de la semana final. ¿Cuál de estos dos resucitaría ahí? El bueno. El escogido, ¿cierto? Resucitado. El bueno o el escogido, listo, resucitó ahí. ¿Qué pasó con el otro? No. ¿Hasta dónde viene a resucitar? Hasta Final del milenio. Hasta el final del milenio, ¿cierto? Para pasar, ay, perdón, acá, vamos acá, juicio eterno. ¿Ahí quién resucita? El no escogido. El no escogido. ¿Para qué resucita? ¿Para qué es esa segunda resurrección? Para ser juzgado. Entonces, sí me he hecho entender. Sí. ¿Sí? ¿Y para qué ha resucitado? Para ser juzgado. Si no es escogido, pues ¿por qué no lo lanzan inmediatamente al agua de fuego? Porque lo justo es que le hagan un juicio. ¿Cierto? Los peores criminales de la historia, a los que capturan, no, pasan por un juicio. Así todos sepamos que el man es culpable y que lo van a matar, cadena perpetua, lo que sea, le tienen que hacer su juicio. ¿Sí o no? Vamos a colocar no coloquemos el sistema colombiano, coloquemos el sistema estadounidense, digamos un ejemplo. Bundy, ¿cierto? El asesino en serie. A él lo capturaron y él admitió antes del juicio que él había matado a no sé cuántas personas. Los jueces tenían su... ¿Lo tuvieron que llevar a un juicio para decretarle la pena? Claro, ¿cierto? De la pena que le dieron, como 8 cadenas perpetuas. Sí, lo que significa que se va a morir en la cárcel. ¿Cómo lo digo? ¿Le tocaría vivir 8 veces para cumplir toda la prueba? Eso no va a pasar. Sí, entonces resucita acá para el juicio eterno. Entonces coloquemos aquí, cambiemos el nombre. Este Hitler. Hitler, supongamos que no resucita en la primera resurrección, sino que el Eterno no lo resucita, lo dejó ahí en la tumba. Al final del milenio, antes del juicio eterno, él tiene que ser resucitado, porque usted cómo juzga a un dormido, o sea, cómo usted le imputa cargos y eso, cómo usted le muestra pruebas, y le dice esto que usted hizo está mal, si él está dormido, tiene que ¿qué? Resucitar. Cuando vimos la resurrección de los muertos, vimos esto, que habían 2 resurrecciones, ¿no? 2 resurrecciones, señor. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿existe la posibilidad de que gente que haya hecho el mal sea escogida? Todos hemos hecho el mal. Pero, o sea, Menos sentido, en el sentido literal de, por ejemplo, los ejemplos que pusiste ahorita, por ejemplo, Hitler. Sí, él puede ser escogido. Sí, puede ser escogido. Es que eso no lo determina a ojo. Sí, por lo que, como se tiene claridad de que... Por eso coloqué al personaje más terrible que se me Yo ocurrió. tengo una- Yo supongo, serio, no supongo que él no es escogido. Supongo eso. Pero de pronto es escogido. De pronto. Pues claro, o sea, es lo mismo que yo digo, o sea, si es alguien creado para hacer eso. Sí, exacto, o sea, porque O sea, ya depende del siempre el ejemplo propósito. que he puesto yo con Judas. Sí, que si él fue el que mejor cumplió su función. Porque cumplió lo que le O sea, dijeron. Él hizo algo fundamental. Su papel. Cuando estaban los sacrificios en el templo y yo era culpable y llevaba un cordero, entonces yo tendría que seguir siendo culpable, según eso. ¿No? No, yo sigo siendo culpable. Y por eso. Entonces lo mismo haríamos con Yeshua. O sea, Yeshua vino de la entonces seguimos siendo culpables. Porque nosotros somos malos. Seguimos siendo pecadores, digamos, en esa lógica. Entonces, si tomamos este rol, o sea, pongámoslo así: yo soy culpable, para perdón de mis pecados tengo que coger a Yeshua, llevarlo al madero y sacrificarlo. Entonces, sigo siendo culpable. Sí, sigue habiendo pecado y yo sigo siendo pecador. ¿Sí o no? O sea, hoy seguimos siendo pecadores, pero hay una diferencia y es que ya no está ¿qué? La esclavitud al pecado, ¿cierto? Y que ya fue el pago por el pecado mío de mañana por la mañana. Sí, Ya sí. se pagó. Eso ya está pago. Transgresión. O sea, yo transgredo y la Torah. Esa transgresión ya está paga. Eso no indica que yo coja como loco a transgredir la Torah. Al contrario, mi nivel de conciencia me dice, no la transgredo. Es como en Hebreos 10. Correcto. Sí, Es eso que quiere decir esa que libertad no no sea se- ocasión para el libertinaje. Gálatas. Si los que entendemos que sabemos que nosotros fuimos eso fue para esforzarnos en la ley, o sea, cumplir la ley. Porque cualquiera dice, bueno, entonces ya como quedan. No, al contrario, al contrario. Eso nos hace cada día más despertar la conciencia. O sea, Cumplidores de la Torah. correcto. Y por eso dice que si había gente que pisoteaba el pacto anterior, que estaba hecho sobre animales y sufrían castigo por parte del sumo sacerdote, ¿cuánto más hoy si pisoteáramos la sangre del pacto renovado que es Yeshua? Y el Dice, texto anterior dice que ya no hay ocasión para otro arrepentimiento, porque usted ya le dieron arrepentimiento. Ya. ¿cómo volverá la tierra que ya absorbió agua a volver a absorber agua? Esa es la parábola que pone ahí para explicar eso. Es necesario que vuelvan
que están resucitados las personas que no son escogidas. Sí, claro, para que sean juzgados. Usted me dice para el juicio, pero si hay un juicio se supone que hay una ley, y si ellos nunca estuvieron bajo esa ley, ¿por qué tienen que ser sometidos? Bajo una ley que yo desconozco. Sí, bueno, todos los seres humanos están bajo esa daría ley. igual, si me juzgan como una ley que yo no desconozco. Que ustedes Que yo conocen. desconozco. Ajá. Pues les pongo el ejemplo de Hitler. Si Hitler dice me juzga bajo la constitución alemana de ese tiempo, pues vaya y venga, porque igualmente Sí, él la yo hizo. conocí y yo me sometí a ella. Sí. Pero si me juzgan bajo una ley que no conozco, pues para mí no tiene sentido, porque no soy conocedor de esa ley. No, lo que decía, pues, El chaval. es fácil decirle a eso, pues usted me quedó así, usted me quedó con ese fin para ese propósito. Y a eso voy yo, y exactamente hice en juicio, es porque esa persona tiene derecho a defenderse. Sí. ¿No? A menos que no se presente, porque dice si no se presenta, pues simplemente se toma lo que dice el Eterno y se le amputan los cargos. Sí. Pero si se presenta es porque él va a presentar unas pruebas, lo cual indica que él es inocente. Sí, o sea, él va a tratar de defenderse. ¿Pero qué Claro, pruebas será- cualquier persona lo qué haría. pruebas puede presentar él contra una ley que desconoce? Pues yo creo que la principal es la que usted acaba de decir, y es, yo no conocía esa ley. O sea, chaval, usted no guardó chaval, eso se lo tienen que imputar. Vamos a colocar el ejemplo de Hitler, pues yo nunca he escuchado que Hitler haya guardado chaval, no creo. Sí, no sé qué. En el búnker allá. Romanos 3. Romanos ¿Qué 3 dice? Dice que tiene los gentiles, ¿cierto? Tienen escrito una ley que los acusa o que los defiende. Eso se lo enseña a uno, un animal. Porque el perro, por ejemplo, cuando hace algo inadecuado, él busca dónde esconderse. ¿Quién enseñó eso al perro? ¿Quién enseñó, por ejemplo, una ballena orca a sus cuando mueren? Bueno, pero así como yo obras ¿Quién malas y enseñó obras eso? buenas. Sí. No es que malas también son cosas buenas. Eso no- ¿Qué es lo que decía él? Judas también recogió ofrendas. Y Judas también fue gigante. Es más, algo más profundo. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, genial. ¿Y qué dice? Nunca os conocí. Nunca. Y echamos fuera demonios. Eso es A lo que yo voy es para que resucitar a alguien para hacer un juicio, si yo ya sé que esa persona diga lo que diga, va para el lago. Simplemente materias son, ya. Sí, de todas maneras toca resucitarlo. O sea, ¿tiene lógica lo que digo? Sí, sí, tiene lógica. No. Sí, tiene lógica. Sí, pero lo dice que los va a resucitar. No, sí, no, y si está escrito es porque era así, pero... Sí, yo creo que los tiene que resucitar Es que para que la no persona... es que ellos no han sido enjuiciados. Sí, no han sido No, enjuiciados. Él murió. Después se suicidó, ¿cierto? Él murió, ¿cierto? Eso indica que él no le van a hacer un juicio. ¿Por qué? Si viene el sacerdote de todas las cosas. Ujú. Lo tiene que someter a ese juicio. Pues es materia igualmente. Lo que pasa Sí, es que Necesita no sí, sí, ahora no, el yo- Eterno Yo considero es un que Dios justo. ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta quiénes de esos son no escogidos. Sí, eso es lo que yo Es decía. necesario hacerlo por esa razón también. Y yo pienso principalmente que la principal causa es por la persona, porque la persona nunca resucitó, de pronto se murió creyendo en la Virgen María, súper creyente en Dios, de pronto no era la escogida. Por eso hay que despertarla acá, para decirle lo que dice usted, nunca os conocí. Sí, Claudia. Además que si vamos a mirar que Él es un Dios justo y a todos nos trata por igual, Él no puede hacer juicios sobre unos y a otros sencillamente dejarlos así porque materias son, todos somos materias. Tendría que tener Y que sea justo en esta porque si es vida, justo sea todo que sería haya nacido justo. o sea que no haya nacido, tiene que pasar por un juicio, porque es que nuestras obras trascienden más allá de lo que nosotros hacemos aquí, Ejemplo. que nosotros fuimos pecadores desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese sentido, nuestro juicio no se limita únicamente con las obras de aquí. Porque si fuera así, entonces no se juzgaría a una persona que no nació. ¿Para qué? Por eso. Por esa razón es necesario que todos seamos O sea, juzgados. claro, está diciendo que si cuando ellos catalogaban como una persona que hizo bueno, por ejemplo, una persona que tuvo un embarazo de 2 meses, él, ¿para qué lo enjuiciaría yo si realmente no conoció, por ejemplo, la luz? O sea, no hizo ninguna acción en la que yo pueda enjuiciar. Sí. Y sin embargo, ese va a ser resucitado. ¿Y enjuiciados? Claro, y Ajá. enjuiciado. ¿Para bien o para mal? Porque bueno, el Dios no está aquí. Ujú. ¿Sí? Es que el Dios no... Más atrás. Sí, el Dios es más atrás. Ya, Ujú. más atrás. Y yo pienso que el principal objetivo de resucitarlo es mostrar a esa persona si es escogido o no es escogido, pasarla por el juicio. Don Uber. Es que yo lo veo de esta manera. Yo pienso que todo lo que yo estoy haciendo acá es sombra de lo que ya dice arriba. Y dice a los que lo recibieron. O sea que también hay los que no lo recibieron. Claro, igual lo ¿Quiénes son dice. Los escogidos, los que lo recibieron. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ujú. Entonces los que no lo recibieron, al Mashiach,
Entonces no hijos de Dios. Que uno dice, uno escucha esa frase, a los que no lo recibieron, inmediatamente en el cristianismo nos implantaron el chip de los judíos. O sea, no lo recibieron, así son los judíos. Pero resulta que en una iglesia cristiana tampoco lo han recibido, porque el hecho de colocar la Navidad y demás estupideces, eso no quiere decir que lo hayan recibido. Al contrario, me parece a mí que están más lejos del concepto Mesías que hasta un judío ortodoxo. Entonces, cuando uno escucha eso, que su pueblo no lo recibió, uno dice inmediatamente, esos son los judíos, esos más no lo recibieron, no creían en él, lo criticaban. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hayamos recibido realmente el Mashiach hasta antes de que se nos fueran a ver todos los ojos para poder entender la Torá? Y yo creo que la respuesta es ninguno. Creería yo que ninguno, porque si no, entonces, pues, ¿por qué estamos aquí estudiando la Torá? ¿Sí o no? Entonces yo creo que cuando dice que los hombres amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, está haciendo referencia a algo allá atrás, algo previo. Y ese amor a las tinieblas es lo que viene a manifestarse acá, que el Eterno les dice, yo nunca los conocí, hacedores de maldad, o sea, pecadores, destituidos de la gloria divina, como sea que le faltemos. ¿Listo? Sigamos. Señor. La segunda pregunta es, o sea, según lo que tengo entendido, no va a existir infierno. No existe el infierno. Bíblicamente infierno no existe. Y la única concepto que hay es de los ríos de fuego que aparecen a los pies el río. Del Padre Eterno. En singular, el río. Significa que nosotros como las personas que vamos a vivir, o bueno, nosotros no me atrevo a dar esa afirmación, pero la gente que es escogida, que van a estar en los cielos nuevos y tierra nueva, o sea, ¿dónde quedan los malos, los que no son escogidos? O sea, ese río... o sea, caen al río y son destruidos en ese río. Desaparecen. Esa es su pregunta. Desaparecen. No es que estén ahí cocinando durante... Literal basado en el concepto cristiano, porque lo digo más por ese concepto, pues sí, literalmente yo me llegué a imaginar en algún momento era que como que toda la gente que había sido escogida como que se iba a quedar mirando que ellos estaban ahí enjuiciados, y eso sería muy... Hay un texto que la gente confunde mucho, que leímos una vez que vinieron poquitos, que no fue el 1 de enero, que decíamos que hay un texto que dice que saldrán y verán su gusano, y su gusano nunca morirá, pero resulta que ese texto está marcado acá en el milenio, que la gente que se rebeló antes del milenio murió, y esos cadáveres van a estar tirados en la tierra ¿cuánto tiempo? Nosotros lo dijimos, 7 meses, eso es el texto. Y ese es cuando nosotros en un cuerpo transformado vamos por la tierra y ¿qué encontramos? Los cadáveres de los que se rebelaron, y van a estar tirados esos cadáveres según el libro de Ezequiel 7 meses. ¿Y quién los va a recoger durante esos 7 meses? Dice que personas encargadas para esa labor, ¿no? Dice el sepulturero, y se irán por el país, y el que encontrará un cadáver colocará sobre el cadáver una señal, y el sepulturero tendrá que ir a ese lugar para enterrarlo. Ese es el libro de Ezequiel, ¿no? 7 meses. Entonces, Brian, el concepto de que van a ser quemados por toda la eternidad es un concepto que viene de esta palabra. Si quieren anotarle eso, la investiga por ahí. El tártaro. El tártaro es una idea platoniana, o sea, griega, que opinaba que la gente mala, que no tenía remedio ni cómo curarse, era enviado al tártaro. Miren la historia que se armó Platón. Platón decía que en ese lugar había unos tipos gigantescos, armados con tridentes, y que con esos tridentes lo chuzaban y lo revolvían en una especie de caldero gigantesco durante toda la eternidad. Y que si usted, por ejemplo, fue acusado en vida de ser un borracho, entonces allá le daban a beber lava. Si usted acá era mentiroso, su castigo allá era que todos los días le cortaban la lengua, y al día siguiente la lengua le volvía a crecer y otra vez se la cortaban por mentiroso. Esa es una opinión griega de lo que nosotros tenemos acá en la cabeza del infierno. Eso también tiene que ver con el concepto del Hades. Es que el Hades está por encima del tártaro. Sí, va como en profundidad. Los incorregibles es acá. Los que tienen alguna oportunidad, digámoslo de esta manera, ellos iban al tártaro. ¿Listo? Sigamos. Entonces, ese juicio es justo, es decir, a usted lo van a juzgar según la Torah. Tiene que ser una ley universal, global para todos. Y esa ley universal global para todos, pues es la que nosotros tenemos ahí. Repito nuevamente, la gente a veces dice, es que los mandamientos no salvan a nadie. Efectivamente, a usted no lo va a salvar guardar Shabbat, porque son más las Shabbatas que incumplimos que los que guardamos. Ahora, digo para que si una persona se dedica a cumplir solamente el Torah, ¿sin Mashiach? Sí, serán juzgados en dónde. Pues por las horas, ¿no? Por las pruebas. Correcto. O sea, no es en vano tampoco con una persona que
cumplir la Torá, Ujú. ¿cierto? Como por ejemplo decir que todos los judíos se van para el infierno. Ah, no, porque los judíos No, también hay es una escogidos. condición, eso Ah, es ok. como no recibieron a Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos se pudren, ¿no? Porque además están muy cercanos de lo que puede ser el Dios de este cosmos, ¿cierto? Que es la ley, y ellos cumplen muchas cosas que nosotros no queremos cumplir. Sí, Ellos claro. serán juzgados por sus obras, por sus intenciones de sus obras. Ujú. Y de todas maneras, o la casa de Israel, si nosotros, ¿cierto? Hoy en día, pues todo lo que nosotros tenemos es en base a lo que ellos han hecho durante 2000 años. Es decir, si los quitamos a ellos de la jugada, pues nosotros hoy estaríamos adorando piedras y palos. Ni siquiera a la Virgen María ni a Jesucristo crucificado, estaríamos adorando al sol, al agua, a una piedra que tuviera alguna forma. Así estaríamos si no estuvieran los judíos metidos en la historia. Si yo los quito, causo un daño, mejor dicho, impensable, hasta con conceptos tan sencillos como el amor. Sí, la felicidad, esos son conceptos todos que vienen de la tradición judaica, principalmente el libro llamado el Pirkei Avot. Todos vienen de ese libro, de esos conceptos. ¿Sí? Si yo los quito, pues me quedo sin concepto, entonces me toca empezar a echar mano de ¿qué? De esto, el tártaro, por ejemplo, un concepto griego. Entonces en la Biblia en ningún lugar menciona el infierno, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? No lo menciona. Solamente hay una parábola que dice que hay una cima y hay un hueco, ¿cierto? Perdón, que la cima separa dos cumbres y hay un abismo. Y acá están los buenos y acá están los malos, y los buenos los buenos y los malos aparecen en cuerpos, ¿sí o no? Y toman agua, como raro es infierno. ¿No será más bien que él estaba utilizando una parábola de los saduceos para retarlos? Porque ¿cómo se llamaba el tipo que resucitó? El tipo que era bueno en esa parábola, Lázaro, ¿sí o no? Y él dice, no, así vuelva uno de la muerte y les predique, tampoco le van a creer. ¿Sí? ¿Y quién volvió de la muerte, entre comillas, y predicaba después que también lo querían matar de nuevo? A Lázaro. ¿Sí? Y hay otra gente que dice que no, que esa historia es apócrifa. No es que sea apócrifa, es que es una indirecta que Jesús utiliza utilizando una historia saducea, porque él en ese momento le está diciendo esa historia a los saduceos, que así vuelva alguien de la muerte y les predique algo acerca del Mashiach, ellos no van a creer, y no le creyeron. Y se acuerdan que el tipo de la historia dice, yo tengo 5 hermanos, déjame ir a predicarle a ellos. ¿Cuántos hermanos tenía Caifás? Exactamente 5. Y vamos a la parte final, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces el juicio se realiza, ¿cierto? Cada quien es juzgado conforme a la escritura, conforme a la Torá. Luego entonces viene cielo nuevo y tierra nueva, y ahí tenemos un problema grandísimo, que la escritura, por lo menos hasta el día de hoy, no muestra claramente elementos del cielo nuevo y tierra nueva, solamente aparecen 3 textos. Isaías 66 del 22, miremos ese texto primero, Isaías 66, 22. ¿Cómo dice Isaías 66, 22? Sara, por favor. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Listo, esa es toda la mención que hacen en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, acerca de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, que va a permanecer para siempre, de la misma manera como la descendencia de Israel va a permanecer para siempre, hace un símil. Es todo lo que dice ahí, no dice cómo está constituida, si es mucho más grande que esta, si es esférica, si es plana, si es más grande que Júpiter, no lo especifica, eso es todo lo que dice. Vamos a ver otro texto que la menciona. Le damos 23 de paso y como para Lo del Shabbat y eso. puñitos, sí, para los Léelo, por favor, Sara. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Hashem. ¿Eso quiere que en el milenio hay chaval? Claro. Ahí está. Eso lo habíamos dicho la vez pasada, que durante el milenio están todas las fiestas, los Shabbats, los Rojodesh, y está el templo también. Que usted dice que se van a llevar sacrificios solo de Pues esta harina. semana he estado averiguando por ahí cositas que he leído y sí puede haber de animales. Yo digo que sí puede haber animales, por lo que ven Ezequiel. Dice animales, sí. Pero falta redondearlo, no puede decir. Pero tenga redondeado. Sería una pregunta. Vale, señor. Respecto a cielo nuevo y tierra nueva es después del juicio, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, y cuando Mateo 24, 29, 31 dice
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que ya hablamos que es una manifestación cósmica, Sí, señor. una constelación, ¿cuál es que es? No, yo no dije ninguna. Puede ser una manifestación allá de unas estrellas. Dije que cuando nació fueron una llamada Melec, una estrella llamada Melec en la constelación de Bétula, de Virgo, que le dicen hoy en día, y Sadik, una estrella de la constelación de Ariel, de Leo. Ok, entonces parece ser que es literal, ¿no? Que el sol se oscurecerá, Ujú. la luna no dará más resplandor, pues lógicamente porque no está el sol dándole luz para que brille, ¿cierto? Pues lógicamente entonces se va a poder ver más el cosmos. Pero entonces ese acontecimiento es temporal. Eso es temporal, es solamente para el regreso de Yeshua. Porque durante el milenio está el sol y la luna. Por eso, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije cómo dice lo de Rojo Desh? Decía de luna en luna, ¿no? Aquí me hizo, se me hace que me miró. Porque en cielo nuevo y tierra nueva ya no habrá más sol, porque dice que la luz Ya la vamos a leer en Apocalipsis, pero ese es en cielo nuevo y tierra nueva. Durante el milenio no tiene nada sí. que ver ese acontecimiento con el primer apagón. No, por eso estamos diciendo que solamente el primer apagón es para el regreso de Yeshua, ¿vale? El primer apagón es para el regreso de Yeshua, no para el cielo nuevo y tierra nueva, Ah, ok. ¿vale? Listo. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Wendy, ¿cómo dice, por favor? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Él está explicando ahí lo que realmente debería esperar un creyente, y es cielo nuevo y tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Es decir, el nivel de cumplimiento de Torah o de ley va a ser extremadamente alta. Por eso dice donde habita, donde mora la justicia. Yo les pregunto, ¿hoy en el planeta Tierra habita la justicia? No, al contrario, la injusticia. ¿Sí? ¿En el cielo también hubo injusticia? ¿Quién, por ejemplo, cometió injusticia en el cielo? Bueno, nosotros antes de venir al mundo, vale. Puedo hacer una acotación. Señor. Cuando utilizamos nosotros el grupo de términos del cielo, no es nubes, es otra dimensión. ¿Sí me entiendes? Cuando decimos a la gente en el cielo o al otro lado, es una dimensión. Más allá del universo. Sí, donde hay también esferas, donde hay mundos, donde hay, ¿sí me entiendes? Planetas y cosas por el estilo. Es que no, decimos cielo, entonces la gente imagina vestidos de blanco con alas echando plumas y un cielo azul a toda hora. No, es Otra realidad. otra realidad, porque es una construcción diferente. Entonces, como se dan cuenta, no hay mucha referencia al cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos para la última, Apocalipsis 21, ya les digo 1. Apocalipsis 21, 1. Es todo lo que dice de cielo nuevo y tierra nueva. Yo creo que es una información que incluso puede estar en las profecías, pero puede estar muy velada a nuestros ojos, tanto que nadie la ha visto. Pedro apenas dice que en ella habita la justicia, no dice mayor cosa, ¿sí? O sencillamente, como estamos todavía en estos cuerpos, en este nivel, no estamos todavía para entender lo que va a suceder incluso después del milenio. Pienso que eso no es una información revelada aún. Tal vez en el milenio nos den esa información, o tal vez no. Puede estar incluso metido dentro de lo que Pablo dijo, que se le dieron cosas que, de esas cosas que le dieron en el tercer cielo, No les dado que no les dado a él informar. Y eso que todavía está en esta creación. El tercer cielo hace parte de esta creación. ¿Se imagina algo que no hace parte de esta creación, como es cielo nuevo y tierra nueva? Porque es que el cielo, esas realidades que mi papá menciona, que están ahorita, van a ser quitadas. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. O sea, todo eso es vuelto a ser nuevamente por el poder de Dios. Apocalipsis 21:1. ¿Cómo dice? Miren todo lo que dice el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros pues que narra un montón de acontecimientos, digámoslo así, muy encriptados. Esa es toda la información que coloca acerca de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo dice, Claudia? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Es toda la información que hay en la escritura. Repito nuevamente, Isaías 66:22, segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Y el mar ya no existía más. Parece como si en el nuevo cielo y nueva tierra no hubiera mar, la figura de mar. ¿Cuál es el papel del mar hoy en día en la tierra, en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el papel del mar? Separación de... ¿El papel del mar? O sea, geográficamente o... Sí,
Sí, bueno, La físicamente. separación de la Tierra de los continentes. Listo, vale, separar los continentes. ¿Qué otro papel juega? ¿O en qué se ha convertido el mar en los últimos tiempos? Contaminación, ¿no? Todos los desechos van a parar allá. Entonces, por alguna extraña razón, cielo nuevo y tierra nueva no poseen mar. Es toda la información que hay de cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es después del juicio, ¿vale? Repito nuevamente para concluir lo siguiente: apostasía, semana final, el milenio, el juicio, dame un segundito, y cielo nuevo y tierra nueva. Dime. Porque aquí dice cielo. Uno, como si fuera uno solo. Y nosotros hemos visto cielos. Yo le creo más a lo que dice Isaías, que está en plural, ¿cierto? Cielos. Aquí sí lo ponen como uno. Y en hebreo está. Pero usted hay que ver una cosa, que en hebreo Shammai Es una palabra que es plural y hace referencia a uno. ¿Circular? singular. Ah, singular. Pero hace referencia, puede hacer referencia a varios, como Magin, Exacto. que es agua o aguas. Agua o agua. Entonces, según Sí, dame un segundo. según una interpretación que dice acá, dice que eso viene de una monografía que es Ouranos y que hace referencia a habitación del Padre. Claro, porque eso es griego. Por eso le digo que en el hebreo la palabra es esta. Sí, y esta terminación indica que es un plural. Pero resulta que también se utiliza para singulares. Eso tiene un nombre de Gonza, ¿cómo se llama eso? Palabras que sirven como plurales y como singulares. Pero tiene un nombre, ¿cierto? Bueno. ¿Qué son reglas de sección? Reglas de sección. Hay otra, Magin. ¿Cuál otra de Gonza recuerda? Malahim no, Malahim sí tiene Malak. Porque en esos compuestos Malak. Señora. En Isaías. Elohim, esa es otra, sí. La terminación IM, plural o singular, pero solamente en estas tres palabras. Por lo general es plural, pero en estas tres palabras es una excepción. Puede ser plural o singular. Que en Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Ese es otro texto que menciona cielo nuevo y tierra nueva. Ese sí dice cielos. Cielos en plural. Nuevos cielos y nueva tierra. Esa sí es singular. Yo repito lo mismo que es lo que está diciendo Gonza, como la palabra chamayim es difícil tomarla como plural o singular, pero yo por lo menos yo creo que es singular, plural, varios, ¿sí? Pienso yo. ¿Qué iba a decir usted? No, pues es que no sé si lo que vaya a decir esté mal, pero él dice vi un cielo. O sea, fue de pronto lo que le fue revelado a él. No, quizás. O sea, que le haya visto uno de los 10.000 millones de que puedan haber. Puede ser. Puede ser. O sea, Es como ustedes de la Tierra. ¿Cuántos cielos ve ustedes de acá? Exacto, Uno y dos con ayuda de telescopios y eso, ¿cierto? Pero el resto es uno solo. Pero eso fue lo que, o sea, considero que es lo que le fue revelado, o no sé. Sí, puede ser una opinión correcta. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, bueno, ya sabemos que quedan muchas cosas abiertas al debate, ¿cierto? Tratamos de colocar lo que más dice la escritura y hacer conjetura de lo que dicen otros textos. Finalizo con lo que dice la hoja y es: esta nueva tierra, según Apocalipsis, dice que no contiene mar. Yo tengo una pregunta, Sergio, y es porque en la Torah nunca se menciona casi nada de esto, o yo no lo he visto. Sí, solamente menciona como hasta el Mesías, ¿no? No menciona nada más de, pues, Sí, de esto, no. O sea, de juicio ni nada de esas cosas, así como Directamente no. murió y pues no se sabe qué pasó. Sí. No Claro hay. que ahí vaya esa interpretación. Sí, como, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Sí, como comentarios, cosas extras a la Torah. O sea, la Torah es una cosa única y no se puede dividir ni unir por allá. Yo creo que puede estar la información, puede estar, de pronto uno no la ha visto. No sé si de pronto con eso de los códigos que hacen, sacarán información de esta. Veo que a veces sí, no sé si está como tan concreta como lo que hemos visto. Y lo que sí es claro es que están los profetas, lo que ustedes dicen, no está en la Torah. Por eso los textos que hemos tocado de la Torah en esta sección ha sido muy poquito, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Venía a decir otra cosa? Que digamos ahí lo que tú decías respecto a los números, porque en una paracha que pasó hace poquito, de ahí de esa paracha, precisamente jugando con números, sacaban lo del 666 y unían ahí todo eso lo que tiene que ver con el juicio y eso.
pero lo que dices, jugando con números. Sí, o sea, con la parte oculta, eso tiene otro nombre, gematría, ¿no? Gematría, que le llaman a eso, los valores numéricos de las letras, para hacernos entender. Entonces le asignan a cada letra un valor numérico y van tomando ahí para sacar nuevas palabras o interpretaciones. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que en el tabernáculo casi todos los elementos suman 666 en su nombre. O sea, por ejemplo, la palabra Arca de la Alianza, esa palabra suma 666. Sí, todo suma de ese número, rarísimo. Bueno, en fin. Bien, entonces no siendo más, pues muchísimas gracias a todos los que vinieron en este tiempo. Listo, vamos a orar.